vamos a hablar de que Elías, un siervo muy obediente. Dígalo conmigo, Elías, un siervo muy obediente. Y para eso vamos a tomar como base Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer los versículos que siguen, el 4 y el versículo 5 y el versículo 6. Ahí vamos a considerar la temática de hoy y vamos a hablar de Elías, un siervo muy obediente. Dice la escritura de la siguiente manera, ¿ya lo tienen? Beberás del arroyo, fíjese, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pero mire, ahí está la clave del buen resultado de Elías. Pues se fue, fíjese, y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Pero vea usted los resultados cuando usted y yo somos obedientes. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahí le dejamos. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Dios bendiga su palabra. Amén. Hoy quiero llevarlos a considerar este hermoso momento que el profeta Elías vivió. Y quiero darle el tema de Elías, un siervo muy obediente. Hermanos, ya hemos cubierto la parte de cuando el profeta Elías había cerrado los cielos y como resultado de ello ya no habría más lluvia sobre la tierra de Israel, y esto traería como consecuencia pues las pérdidas de las cosechas de granos a los que estaban acostumbrados año con año. Y todos sabemos que la consecuencia sería muy lamentable, como la pérdida de cosechas ante la sequía. Y obviamente no habría alimento en muchos hogares por algún tiempo. Pero miren, lo interesante de este pasaje es que el profeta Elías, como dice el apóstol Santiago, era semejante a nosotros, dice. Es decir, que él comía, él dormía y necesitaba del vital líquido como es el agua para vivir. Y esto nos dice que él tenía esas necesidades y que de alguna u otra forma tenía que suplirlas como cualquier otro mortal. Ya hemos hablado un poco, hermanos, de la motivación, de lo que realmente motivó al profeta Elías a aparecer en escena de una manera repentina, de una manera violenta, y desafía al rey Acab con palabras muy amenazantes. En primer lugar, lo desafía diciéndole: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ese es un desafío, porque se estaba sembrando la idea de que Dios había muerto, de que Jehová había ya muerto, que no existía más, que había que reformar el mundo religioso de la nación de Israel, que se había contaminado con otras naciones como consecuencia de toda la desobediencia que ellos habían manifestado hacia Dios y hacia los mandamientos y decretos de Dios. Después señalamos también, hermanos, que hay que estar atentos a la voz de Dios y depender solamente de Dios. Por eso enfatizamos mucho el domingo pasado sobre el hecho de que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Dios siempre.
Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios como lo hizo Elías. Eso es lo que vemos en esta hermosa fotografía del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que hizo que el profeta Elías hablara de esta manera tan desafiante, tan agresiva, tan violenta, tan directa? Bueno, era precisamente, hermanos, porque ya les señalé y es importante volver a recordarles y señalarles para nosotros, y era precisamente que ante la actitud del pueblo de Israel, ante esa amenaza de desobediencia a los mandamientos de Dios, el pasado, fíjese, el presente y el futuro de toda la raza humana estaban en un gran riesgo. Eso era precisamente el problema. No era tanto que ellos fueran idólatras. Hoy el pueblo de Israel están peor que en este momento de la historia de Elías. Hoy están peor. Hermanos, el hecho de que nosotros cometamos pecado no es problema, porque si alguno ha cometido pecado, ¿qué dice la Biblia? El problema serio cuando el pecado nos lleva a menospreciar a Dios. Cuando el pecado que estamos cometiendo nos lleva a ser indiferentes al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios. Es decir, cuando caemos en un término de tibieza, y la tibieza Dios la aborrece. Por eso la iglesia tiene un mensaje de esperanza, por eso la iglesia tiene una comisión muy importante sobre la tierra. Seguir dando el mensaje de amor y de esperanza, y nosotros somos los mejores para dar testimonial de que el Dios nuestro es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero además, hermanos, es importante también señalar que la intervención de Dios en este momento tan crucial era un atentado contra la misma simiente profetizada, que era precisamente la esperanza de toda la humanidad. O sea que si Elías no interviene como lo hizo, hermanos, póngame atención, usted ni yo estuviéramos aquí. Era un atentado, porque Israel era el búnker donde estaba Dios guardando la simiente profetizada desde la primera ocasión en que el hombre cometió pecado, y hablo de Adán y Eva que desobedecieron. Desde ahí viene la esperanza para Israel. El pueblo de Israel, hermanos, era el búnker de la simiente donde vendría el Mesías o el Salvador del mundo. Ustedes han de recordar que a Jesús, cuando alguien le quería pedir un milagro, ¿cómo le decían? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque hay unos renglones torcidos en este formato divino, mas sin embargo nosotros somos de los que creemos que la soberanía de Dios es absoluta. O sea, nadie tiene por qué decirle a Dios por qué. Nadie tiene la forma y la autoridad como para cuestionar a Dios. Dios es soberano y en su soberanía determina de qué manera va guardando la simiente. Ese es un tema muy interesante que en algún momento se los voy a platicar, sobre la simiente que es la esperanza de la humanidad. Cómo Dios va guardando esa simiente. Esa simiente era precisamente llegar al momento en que se anunció la llegada de un Salvador del mundo. Y ese mensaje era nada menos que el mensaje del ángel que se llamaba, ¿cómo? ¿Se acuerdan? El ángel Gabriel, que viene a aquella joven doncella y le dice: bienaventurada eres, doncella, porque has hallado gracia delante de Dios. Mire, lo más importante para nosotros los simples humanoides de este mundo es precisamente vivir bajo la gracia de Dios. Porque ni usted ni yo merecemos nada. ¿O acaso usted viene de la realeza, hermanos? ¿Alguien de aquí viene de la realeza? Si somos más plebeyos que la Malinche, hermanos. Entonces bájele un poquito a la rayita. Aunque use perfume de nardo puro, bájele un poquito a la rayita.
todavía olemos a tamal, todavía olemos a hoja de plátano. O sea, bájele un poquito. Que Dios nos ha bendecido, sí, que Dios nos ha dado también, pero todo se lo debemos a la gracia y a la misericordia de Dios. Amén. Nunca olvidemos eso. Como se dice en términos de política, bájele a la rayita, bájale un poquito. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender que esa es la razón por la cual Dios siempre se valió de hombres que fueron guerreros de Dios, como es el caso de Elías. Otro guerrero de Dios que yo ya les he hablado mucho es David. Era un guerrero de Dios. Por eso enfrentó al gigante Goliat. El formato de Dios a veces parece no muy agradable, pero Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Eso tenemos que acoplarlo bien en nuestra mente y en nuestro corazón para no caer en cuestionamientos como Job. ¿Se acuerdan cuando Job cuestionó a Dios? Hasta que Dios se cansó de la cancioncita. Y entonces le dice Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites a los océanos? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién eres como para que me cuestiones a mí? Dios es el Dios creador de todas las cosas. Y nosotros que ha llegado la luz del Evangelio y la luz de la esperanza, no nos queda otra más que decir lo que dice el mensaje o la canción apocalíptica: a Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Bueno, miren, ahora después de todos esos sucesos que hicieron sacudir al rey Acab y a su queridísima esposa Jezabel, realmente, hermanos, la intervención del profeta Elías en un principio o al inicio de este desafío no fue tomado con mucha seriedad por parte del rey Acab y de Jezabel, y aún también de muchos del pueblo de Israel, que realmente la mayoría de ellos, hermanos, mostraron mucha indiferencia a las cosas de Dios, mucha indiferencia. Y esto, hermanos, más que una amenaza, para ellos en ese momento, hermanos, parecía más bien que las palabras del profeta Elías eran ridículas, eran sin sentido y eran también sin importancia. Sin embargo, hermanos, fíjense, ya les dije la vez pasada que para el momento en que el profeta Elías aparece en escena, ya habían pasado ¿cuántos meses de sequía? Yo les dije, pero yo veo que solo hay 2 o 3 que escriben, los demás están muy serios viendo. ¿Cuántos meses habían pasado? 6 meses que no llovía. ¿Sabe usted que ahorita allá en las presas, hermanos, de Tamaulipas están muy bajas de nivel, que no va a haber riego? Las presas de Tamaulipas. En Abasolo no va a haber riego, ni en Mante acaban de anunciar porque está a 10 puntos abajo. No va a haber riego. Y eso nos vale, pero cuando digan, ¿y dónde está el alimento? ¿Dónde? No hay. Ahorita no nos preocupa porque tenemos guardado, hay almacenes llenos, pero se van a acabar los almacenes. Y va a venir situaciones de alto riesgo. Y los hombres más poderosos de la tierra, como siempre lo han hecho, ellos almacenan el producto y no circula y no llega y se va a escasear. Y nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Usted y yo lo vemos como un juego, no representa una amenaza como la mayoría del pueblo de Israel, pero esa es una figura de lo que viene. Ya hace 2000 años vino uno a darnos un mensaje de esperanza, y ese mensaje de esperanza es precisamente Jesucristo, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es para nosotros nuestra única esperanza y debemos afianzarnos en Él, en el Señor Jesucristo. Y ya habían pasado, como les dije, algunos meses,
Y esto comenzó quizá a preocupar a algunos asesores del rey Acab, porque esta sequía traería como consecuencia pérdida de lo que ya estaba sembrado, no habría más cosechas y obviamente habría falta de alimentos, y el alimento que se había guardado ya quedaría poco. Y hermanos, esto fue precisamente lo que motivó al profeta Elías, el celo y el amor por Dios al ver la indiferencia del pueblo. Miren, hermanos, solo para que vean cómo vivimos tiempos similares, hoy hay mucha indiferencia a las cosas de Dios. Usted y yo estamos aquí porque no nos queda otra opción, pero por gusto estaríamos en otro lugar. La mayoría, no todos. Pero algunos hasta molestos están cuando van a la casa de Dios. Ellos quisieran estar en otro lado. Hay una gran indiferencia. Por más, nunca se había predicado el mensaje de Dios como ahora. Nunca se había predicado el mensaje de Dios como ahora, a través de todos los medios inteligentes que están llegando. Podemos llegar a todo el mundo, como China, que está cerrado, como Venezuela, como Cuba. Nunca el evangelio había llegado a esos niveles. Como a Corea del Sur o como a Corea del Norte, nunca había llegado el evangelio. Fácilmente llega el evangelio porque ese era el sueño de Jesús: ir y predicar a todas las naciones y a todas las personas, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo que de esto que viene, como el profeta Elías cuando hace su intervención, no habrá, ¿se acuerdan lo que dijo el profeta? No habrá ni lluvia ni rocío, dice, sino por mi palabra. Ese fue el desafío que lanzó precisamente el profeta Elías. Pero era el celo y el amor que el profeta Elías tenía por Dios. Lo que Dios les advirtió, hermanos, al pueblo de Israel, lo que pasaría si ellos se apartaran de la ley de Dios y se inclinaban a los ídolos, como castigo por su rebeldía, dice que los cielos se cerrarían y no les enviaría ni lluvia ni rocío. Todo esto fue lo que el profeta Elías les había señalado o les estaba recordando. No fue una ocurrencia, hermanos, del profeta Elías, sino más bien eso era algo que Dios ya les había dicho como una advertencia de que ellos eran un pueblo especial y que jamás deberían cometer este grave error, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos ahora mismo, en este momento, estaban cosechando lo que habían sembrado, lo que ellos habían hecho de apartarse de Dios y de inclinarse a esos ídolos paganos. Si usted tiene tiempo en su casa de leer el capítulo 16, léalo y verá usted hasta dónde llegó el desnivel de esta nación. Cuando nosotros analizamos esto del profeta, hermanos, el profeta Elías no tenía, hermanos, esta capacidad de poder almacenar producto, de poder almacenar agua. A él no le quedaba otra cosa más que depender del cuidado amoroso de su Dios para su sostenimiento y para su seguridad. Lo primero que aprendemos en esta hermosa fotografía, hermanos, y esto es algo que nunca debemos olvidar, son varias cosas. Lo primero es que es muy importante que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Dígalo conmigo, yo debo estar siempre atento a la voz de Dios. Podemos ver en este cuadro que hemos leído, hermanos, cómo Dios va haciendo provisión para el profeta Elías. Quizá no le da más de que lo necesario para este momento de hambre y de escasez, tanto del alimento como del agua. Pues esto duraría varios años. ¿Cuántos años no llovió
en Israel, dice, por 3 años y 6 meses. Hermanos, los que conocen y dependen de estos, los pozos se están secando. Ayer estuve predicando en Huichihuayán y los pastores de allá me dicen, hermano, de verdad que viene algo terrible porque los pozos que nunca se habían secado, se están secando. De todos ahí en la comunidad, todos los pozos se han secado, pozos que por 100 años, 50 años, 40 años jamás había faltado agua, ahora se están secando. Y le digo, estos son algunos indicadores de que algo grave viene y no nos queda más que buscar el amparo de Dios. 3 años, 6 meses, así se dijo y así sería. Imagínense, hermanos, 1275 días sin agua. Era muy difícil soportar todo esto. Pero desgraciadamente, hermanos, esa es la única manera en que a veces nosotros podemos entender. Es la única manera en que nosotros podemos volvernos a Dios. Dios había sido muy paciente con ellos como nación, pero ellos nunca quisieron entender. Y mucho menos ellos jamás quisieron cambiar de actitud a fin de corregir su manera de ser, sino que todo lo contrario, cada vez era peor su relación con Dios. Por eso Dios se ve en la necesidad de hacer salir del anonimato a un hombre como el profeta Elías para esta extrema noticia de cerrar los cielos y llevarlos a vivir en una terrible sequía. Las consecuencias fueron muy tristes y muy lamentables para esta nación. Pero el profeta Elías fue enviado a Querit para estar seguro y tendría lo necesario para sobrevivir en completa paz. Miren, póngame atención, por favor. Cabe señalar, fíjese, nada más, fíjese lo curioso que es Dios. Este lugar a donde Dios lo envíe, hermanos, no era un río importante en Israel, era un arroyo. Era solo un simple arroyo que cuando llovía corría el agua por él, y cuando no llovía el arroyo se secaba. Por eso el arroyo, hermanos, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Les dije, Querit, que significa sequía. Significa sequía. O sea que este arroyo, si llovía había agua, y si no llovía no había agua. Y Dios manda al profeta a que vaya a beber agua del arroyo de Querit, a un arroyo desértico. Es increíble lo que Dios hace. Y es ahí en Querit precisamente donde Dios envía al profeta Elías. ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Qué cree usted que le está diciendo? Le está diciendo de una manera muy subliminal, como nos dice a nosotros: Elías, no te preocupes, yo estaré contigo y nada te faltará. ¿Por qué no lo mandó, hermanos, al Éufrates? Son horas de camino, días de camino, pero hay agua abundante. O vete a Egipto, como lo hizo Jesús cuando se fue a Egipto a protegerse. Allá está el río Nilo, jamás ha faltado el agua en ese río. Pero Dios lo envió al arroyo de Querit, que es un arroyo desértico, porque Dios lo que le está enviando el mensaje es diciéndole: Elías, no te preocupes, tú eres mi siervo y yo estaré contigo y nada te faltará. Elías, no te preocupes, yo estaré contigo y nada te faltará. En segundo lugar, le está diciendo: no te angusties, porque yo estaré contigo y nadie te hará daño. Mire, había otras opciones como estas dos que mencioné, pero había una tercera opción. Y Dios podía haber usado ese método, pero Dios no lo hace, porque Dios quería enseñarle a Elías y a nosotros que nuestra dependencia debe ser de Él, y no de los recursos naturales, y no del sistema en el que vivimos, porque eso se acaba, pero Dios permanece para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios?
Apenas iniciaba la sequía, hermanos, y aún el arroyo tenía agua. No solo para el profeta Elías, sino para todo el pueblo que ahí vivía y que dependían del agua de este arroyo. Pero Dios le ordena al profeta Elías: beberás agua del arroyo. Aquí hay varias revelaciones muy interesantes que nosotros debemos aprender. Y en primer lugar, lo que yo observo es la soberanía suprema de Dios. Dígalo conmigo: la soberanía suprema de Dios. Mire, todo esto que voy a hablar se envuelve en un tejido que es el tejido espiritual más importante de todo creyente. Ese es el tejido más importante de todo creyente, de todo cristiano. ¿Y sabe cuál es? La obediencia. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Cuando Dios ordena es porque Él tiene todas las cosas preparadas. Dios ha diseñado una logística. Dios ha diseñado todo un proceso. Dios tiene todo bajo control. Por eso nosotros solo debemos ser obedientes y creer en la soberanía suprema de Dios. Y Dios le ordena al profeta Elías: beberás agua del arroyo. Mire, hermanos, muchas veces no nos gusta la forma tan especial como nos trata Dios en nuestra vida cristiana. No nos gusta. Porque nosotros queremos que Dios, como dicen los neopentecostales, que a Dios hay que ordenarle. A Dios no se le ordena, a Dios se le ruega, se le pide con un corazón contrito y humillado. Porque el corazón altivo y soberbio, ¿qué dice la Biblia? Dios lo desprecia. Y la raya entre la soberbia y la humildad es tan endeble que a veces no nos damos cuenta cuando la cruzamos y caemos en la falsa humildad. Y eso, hermanos, es un terreno de alto riesgo para todo creyente. Por eso aquí es muy importante que nosotros entendamos que a veces nos molesta o nos incomoda la manera o la forma en que Dios a veces nos trata o nos lleva o nos procesa. Miren, hermanos, yo he aprendido que a veces o muchas veces los procesos de Dios son muchas veces incómodos. Dígalo conmigo: los procesos de Dios, no los oigo, los procesos de Dios son muchas veces incómodos. Son incómodos. Nos molesta. Otras veces los procesos de Dios son incomprensibles. Son incomprensibles. Solo para graficar un poquito esto que estoy señalando, ¿ustedes se acuerdan cuando venía todo un ejército que era como la arena del mar y estaba el profeta Eliseo y su criado, que todos estaban asustados porque eran más como la arena del mar? No había razón de enfrentarlos más que una especie de refugiarse y morirse, porque no se podía. Pero los que confían en Jehová no tendremos temor de nada. Y el profeta Eliseo, para aplacar un poquito la angustia de aquellos que eran siervos de Dios, creían en Dios, habían visto la gloria de Dios, simplemente les dijo: mire, para que venga la calma, Señor, ábrele los ojos a para que vea cuántos están con nosotros y cuántos están contra nosotros. Y cuando se le abrieron los ojos, ¿qué vio el criado? Miles de millones de ángeles del ejército celestial que estaban cuidando a aquel pueblo mezquino, aquel pueblo empobrecido de Israel. No se comparaba a aquel ejército que venía contra ellos. Y es entonces cuando dice: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dios cuidará de nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Pero este tejido se llama obediencia. Pero de una cosa sí debemos estar seguros, y es que Dios siempre cuidará de nosotros. Miren, hermanos, Keirit estaba ubicado en una zona desértica, es decir, que no había mucha vegetación,
No había árboles grandes, ni sombras grandes, solo había arbustos pequeños y la sombra, hermanos, se podía obtener solo en una cueva. Pero a mí me gusta, vaya conmigo y lea nuevamente porque no quiero que olvide esto. Esto es clave, hermanos, en lo que estoy tratando de compartirles este día. En el capítulo 17, versículo 5. Y se fue y se hizo conforme a ¿qué? Es la obediencia total. Pero lo que más me sorprende, que yo nunca había visto en mis 35 años de estar predicando, lo que dice ahí, pues se fue y ¿qué? Y vivió, o sea, se fue a vivir, hermanos. Se fue a vivir, a pesar de lo que significaba, a pesar de lo que representaba el arroyo. Pero Elías no estaba dependiendo del arroyo, estaba dependiendo del Dios que hizo los cielos y la tierra. Beberás agua del arroyo. Y mire lo que nos dice ahí. Y yo he mandado, en el versículo 4, que dice, beberás agua del arroyo. Y yo he mandado, ¿qué dice ahí su Biblia? Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje nosotros? Es muy sencillo, exactamente, hermanos, que Dios le está diciendo, Elías, ahí tendrás todo lo que es necesario para vivir. Eso es lo que le está diciendo. Elías, ahí tendrás todo lo necesario para vivir. Ahí estarás seguro, Elías. Elías, solo tienes que ser obediente a lo que yo te he ordenado que hagas. Pero ahí estarás seguro, donde yo te he ordenado que estés. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Mire, es muy sencillo. Es bien sencillo, no tiene mucho misterio. Pero fíjese, hermanos, los cuervos ya estaban listos. Ya estaban listos los cuervos para obedecer a Dios. Pero el profeta Elías, ¿qué debería hacer? Estar ahí. Estar ahí. Exactamente donde Dios le había ordenado. Estar ahí donde Dios le había ordenado. Esa era la clave, hermanos, para Elías, a fin de que no faltara nada de lo necesario. Lo único que el profeta Elías tenía que hacer, hermanos, era precisamente, hermanos, ser obediente a lo que Dios le había ordenado. Dígalo conmigo, yo debo ser obediente a lo que Dios me ha ordenado. A lo que Dios me ha ordenado. Esa es la clave, hermanos, para ser bendecido. Esa es la bendición de Dios. ¿Por qué debemos ser obedientes a lo que Dios ha ordenado? Hermanos, porque así lo había diseñado nuestro Dios. Así fue la logística de Dios. Y por esa razón no faltaría nada. Prueba más grande, hermanos, que nosotros tenemos es cuando Dios ordena al pueblo de Israel que salgan al desierto del Sinaí. ¿Alguien de ustedes ha estado en el desierto de Sinaí? De este lado, ¿alguien de ustedes ha ido al desierto de Sinaí? El desierto de Sinaí es calientísimo, hermano. Quema la arena. 50, 56 grados, pero es peor por el misma arena que es la sal que quema la piel. Y el problema es en la noche, después de las 12, la temperatura baja a 5 grados bajo cero. Por eso no hay vida ahí. Estar ahí donde Dios quería. ¿A dónde quiero llevarlos? Este pueblo, antes de salir de Egipto, donde había abundancia de comida, donde no faltaba el agua, donde había seguridad del trabajo, ¿sabe cuál era el cuestionamiento de los incrédulos? ¿Acaso Dios, Moisés,
¿Podrá darnos de comer a todos en el desierto? ¿Acaso Dios nos podrá poner mesa en el desierto? Y Moisés dijo, yo no sé si pondrá mesa o no. Lo que yo sí les digo es que si Él va con nosotros, nada nos va a faltar. Y Dios les mandó por 40 años el maná del cielo. Es un alimento que no se da, hermanos. Es dietético. Eso lo vamos a comer en el cielo. ¿Cuántos van a llegar al cielo, hermanos, a ese lugar? ¿Cuántos quieren ir? A lo mejor usted ni quiere ir y estoy perdiendo el tiempo con usted aquí. Pero a lo mejor usted quiere ir a otra parte. ¿De veras quieren ir al cielo? Porque no se les ve el entusiasmo. Yo les veo más entusiasmados de subirse al Tren Maya. Ya funciona. Pero ¿cuántos se quieren subir al tren de la vida? Que va para Sión, dice el canto. Dios había diseñado que no les faltaría nada al pueblo de Israel. ¿Y les faltó algo? Por 40 años Dios les dio de comer el maná del cielo. Y no solo eso, les dio el agua. ¿De dónde salió el agua, hermanos? De una roca que se abrió de lo imposible. Por eso le decimos que es el diseño de Dios a veces nos parece incomprensible, no nos parece el adecuado, pero Dios es fiel a su palabra y Dios lo que promete, lo cumple. Dios siempre ha trabajado así, pero si somos obedientes a su palabra, hermanos, nada nos faltará. Porque Él suplirá todas nuestras necesidades y con Él nosotros estaremos seguros. ¿Cuántas veces nuestro Dios nos dice que hagamos algo que no nos guste, hermanos, y nos rebelamos? Porque esa orden no se acomoda a nuestra manera de pensar y nos rebelamos a su voluntad. Pero nuestro Dios nos dice, ahí quiero que estés. Es más, beberás agua del arroyo, te guste o no te guste. Ahí es mi voluntad que tú estés. Es muy peligroso, mis queridos hermanos, el servir a Dios con nuestros sentidos, ignorando nosotros la perfecta voluntad de nuestro Dios. Por eso le dice Dios a Josué cuando le encomendó la tarea de conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan de lo que se escribe en Josué capítulo 1 versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces. Y luego le dice que seas valiente. Y luego le dice no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Y le dice Dios a Josué, así como estuve con Moisés, Josué, así estaré contigo. ¿Y qué nos dijo el Señor a nosotros como iglesia? Yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. A veces nosotros, hermanos, no dimensionamos la calidad de Dios que tenemos, pero cuando lo hemos experimentado, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos maravillados de ver cómo la mano de Dios está siempre con nosotros. Dios siempre fue y será siempre el formato de Dios para nosotros, porque Dios siempre genera mucha expectativa. Pero además, fíjese, en este campo de entrenamiento que Dios llevó al profeta Elías a Querit, Dios había preparado todo para el siervo Elías. Pero es obvio que era muy difícil para el profeta Elías, hermanos, dimensionar todo esto. Pero Dios tenía preparado todo. Dios tenía preparado todo aquel escenario, hermanos, de los cuervos que le llevarían carne y pan por la mañana y por la tarde, y que correría agua por ese arroyo desértico. Miren, hermanos, a veces las personas que menos imaginamos son las personas que Dios va a usar para bendecirnos. Las personas que menos imaginamos son las personas que Dios va a usar para bendecirnos. Dios siempre tiene cuidado de todos. Porque miren, en este proceso, a donde quiero que usted y yo aterricemos, es esto. Cuando llegan momentos de sequía, ¿a dónde se van los ricos?
al extranjero, porque ellos tienen recursos para vivir en el extranjero. Y los pobres, pues aquí nos quedamos, a lo que Dios mande. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Dios le había ordenado a unos cuervos que ahí le iban a dar de comer a Elías. Pero el secreto era que el profeta Elías tenía que estar ahí en el lugar correcto. Es muy importante aprender que debemos ser obedientes para estar donde Dios quiere que estemos, a fin de que podamos ser bendecidos. Es muy importante, hermanos, estar ahí, en el ahí de Dios. Dígalo conmigo, yo debo estar en el ahí de Dios. Porque toda la logística estaba lista. Los cuervos ya estaban preparados para llevarle de comer. ¿Cuándo le iban a llevar de comer? Todos los días, por la mañana y por la tarde. No te preocupes. Por la mañana y por la tarde. ¿Y qué le iban a llevar? Pan y carne. Esa era la comida preferida del profeta Elías. El agua ahí la tenía. Pero el arroyo era un arroyo que corría en un lugar desértico. Lo que Dios le estaba diciendo, quizá Elías decía, pues mejor me voy para allá, mejor me voy para acá, pero hay que obedecer a Dios. Porque cuando Dios ordena es porque tiene todo preparado para bendecirnos. Yo estaré contigo, Elías, no te faltará nada de lo necesario, porque yo ya he ordenado todas las cosas. ¿Cuántos creen el mensaje que Dios conoce todas nuestras necesidades? Pero ¿sabe qué es lo importante, hermanos? Estar ahí, en el ahí de Dios. Nuestra obediencia a Dios, hermanos, es nuestra mejor garantía. Dígalo conmigo, mi obediencia a Dios es mi mejor garantía. Porque Dios le dijo, no te preocupes, Elías, yo estaré contigo y nada te faltará. Elías, no te angusties, nadie te hará daño porque yo estaré contigo. Muchas veces nosotros somos muy dados a movernos según nuestro razonamiento humano. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Generalmente nosotros actuamos más por la lógica y es ahí donde muchas de las veces hemos perdido muchas de las experiencias bellas y extraordinarias que nuestro Dios tenía reservadas para nosotros. Es en el ahí de Dios, hermanos. Es en el ahí de Dios donde debemos estar. Pero también debemos tener cuidado de no salirnos de la perfecta voluntad de Dios. El verdadero siervo de Dios no tiene otra opción más que el obedecer. Vaya conmigo, por favor, si son tan amables, hermanos, a una escritura que vamos a localizar ahí. En Primera de Samuel, por favor, Primera de Samuel. En el capítulo 15, versículo 22. Vea lo que dice la escritura, Capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, nuestra obediencia a Dios es lo que más le agrada. A Dios le agrada más la obediencia, es decir, no dudemos jamás de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. Por eso es muy importante estar atentos para escuchar la voz de Dios. Esto es lo que nos dará seguridad. Esto es lo que nos dará confianza para realizar el trabajo sin temor alguno. Cuando analizamos esto, y ya estoy cerrando, uno se da cuenta, hermanos, cómo es que nosotros a veces nos es muy difícil entender los planes de Dios.
que a veces nos cuesta, hermanos, a nosotros entender las maneras y las formas en que nuestro Dios suplirá nuestras necesidades. A veces nos es difícil entender o dimensionar que para nuestro Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios sabe suplir todas nuestras necesidades y Él tiene 1000 maneras de resolverlas. 1000 maneras de proveer. Nuestro Dios sabe suplir de manera sobrenatural nuestras necesidades. Mire, hermano, yo hago este cuestionamiento. Si el profeta Elías no obedecía, los cuervos iban a estar llevando comida y comida, porque los cuervos obedecían. Ellos iban a estar llevando comida y comida mañana y tarde, de tal manera que esa comida se estaría acumulando y solo serviría como alimento para las ratas del campo, o a los coyotes del desierto, o para las aves de carroña que por ahí pasaran, y ellos lo aprovecharían. Pero no era lo que Dios había planeado. El profeta Elías podía haber tomado su propia decisión. Él tenía otras opciones. ¿Sabe cuál era la tercera opción del profeta Elías? Irse donde estaban los 100 profetas escondidos en las cuevas, en donde Abdías, que era un hombre temeroso de Dios y que era el mayordomo de Acab, les llevaba comida todos los días y les llevaba agua todos los días y les daba de comer, porque era un hombre temeroso de Dios. Y Dios pudo haber ocultado a Elías en esa cueva con esos 100 profetas. Uno más no afectaba a nada. Pero Dios quería que Elías, su siervo, entendiera que él era muy especial para él. Y le está diciendo: no tengas temor, Elías, yo cuidaré de ti. Yo voy a proveer todo lo que tú necesitas. Si Abdías, el mayordomo de Acab, hermanos, era capaz de hacer esto con 100 profetas, ¿cómo no lo haría con el profeta Elías? No habría ningún problema. Por eso les digo que había otras opciones, pero Dios siempre tiene mejores planes para nosotros. Dios tiene planes mejores para cada uno de nosotros. A veces los procesos de Dios, hermanos, son incómodos. A veces los procesos de Dios son incomprensibles. Beberás agua del arroyo y los cuervos te llevarán pan y carne por la mañana y por la tarde. Hermanos, este mensaje de hoy nos enseña que tenemos que caminar en el diseño de Dios. Tenemos que confiar en la logística de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. El profeta Elías no, hermanos, pensó en otras opciones, solamente tomó la decisión de obedecer, esperar fielmente en el Señor. Mire, muchas veces nos pueden llegar muchas muy buenas oportunidades donde nos ofrecen de todo: una buena casa, un buen vehículo, ayuda para el estudio de los hijos, vacaciones pagadas, viáticos. Y uno puede pensar: qué bendición, pero el punto es que no es el hombre quien tiene que proveer, sino Dios. Claro, Dios en soberanía usa lo que Él quiere. Pero ¿qué dice esta escritura? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, hermano, dice la Biblia, no nos faltará nada. Dios proveerá para nosotros. Por eso muchos han tenido que enfrentar decepciones en la vida, porque les ofrecieron todo y de repente se dan cuenta que no era así tan sencillo. Es ahí donde muchas veces, a no alcanzar a dimensionar esto, que no es fácil, hermano, creerle a Dios. No es fácil creerle a Dios. Y es ahí donde nosotros batallamos mucho. El profeta Elías obedeció a Dios. El profeta Elías confió en Dios. Y el profeta Elías permaneció firme en Dios.
Y cuando nosotros honramos a Dios, Él cumplirá su palabra en nosotros. Mire, hermanos, el curso de esta vida es tan fuerte que podemos desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Aquí la pregunta es, ¿los cuervos iban a obedecer? Claro que sí. Toda la naturaleza obedece a Dios. ¿Se acuerdan de aquella escena cuando los discípulos pensaron que la barca se hundía? ¿Y Jesús qué estaba haciendo en la barca? ¿Se acuerdan? Dormido. Y aquellos lanzando, y muévanse, el barco parecía que se hundía en el mar de Galilea o el lago de Genezaret, hasta que ya vieron que nada se podía hacer y que el barco se iba a pique. Cuando le dicen, Señor, despiértate, hombre, ¿qué no ves? Y se levantó el Señor y con solo su palabra ordenó que los vientos se ordenaran, se calmaran y que las olas bajaran su nivel. Y los 12 que pretendían conocerle se dijeron, ¿y quién es este que aún el mar y la tempestad le obedece? Es el mismo Dios de Elías, es el mismo, el que está con nosotros. ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cuál es el miedo? Si Él camina con nosotros, no tendremos temor de nada, porque Dios siempre ha sido fiel a su bendita palabra. Siempre lo ha sido. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Ahora, hermanos, esto es algo muy sencillo. Tal vez para Dios esto es muy fácil. Pero el secreto de Elías es que él tenía que estar ahí. Donde Dios había ordenado a los cuervos que llevarían este alimento o esta despensa todos los días. Para que Dios cumpla su palabra en nosotros, hermanos, es importante que nosotros estemos en el ahí de Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a su palabra, Él cumplirá sus promesas en nosotros. ¿Sabe por qué Dios no cumple sus promesas? Porque usted y yo no hemos sido obedientes. Nos surgen muchas ofertas. De igual manera, hermano, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos confianza en Él. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús que dijo, si vuestro Padre Celestial tiene cuidado de las aves, de igual manera tendrá cuidado de todos nosotros? Pero Él desea que estemos en el ahí de Dios, en el lugar correcto, donde Él quiere que estemos. En el caso del profeta Elías, Dios lo había enviado ahí y Él había asegurado que nada le faltaría, ni pan, ni carne, ni agua. Ahora, esto sí es muy importante señalar, que Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Donde Dios quiera que estés, ahí debes permanecer. Donde Dios quiera que trabajemos, ahí debemos trabajar. Donde Dios quiere que vivamos, ahí debemos vivir. Pero es en el ahí de Dios. Hay que preguntarle cuál es el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Cuál es? Es muy importante, hermanos, escuchar la voz de Dios. Que no busquemos nuestra propia comodidad egoísta. Que no busquemos nuestra seguridad mezquinamente. Que no busquemos nuestro placer carnal. Que sea Dios el que nos otorgue todo eso en su voluntad y en su soberanía. Hermanos, por favor, no busquemos el hacer su voluntad solamente buscando también envolvernos en los intereses nuestros, sino que dejemos de pensar en lo nuestro y pensemos mejor en la obra de Dios, para que Dios se glorifique en nosotros de una manera muy especial. Ahí estuvo. Mientras Él estuvo, no le faltó nada. Para que realmente podamos trascender en la vida, para que realmente, hermanos, podamos ser bendecidos por nuestro Dios, tenemos que ser obedientes a su voluntad. Y donde Él quiere que estemos, ahí Dios nos va a hacer florecer. Ahí Dios nos va a bendecir. ¿Dios bendice o no bendice? Pero el secreto, ¿cuál es? La obediencia y estar en el ahí
Ahí quiero que estés, porque yo voy a mandar bendición. No le hace que estés en el desierto, no le hace que estés donde no te gusta. Yo te bendeciré porque yo soy tu Dios proveedor y no te faltará nada, porque yo he dado mi palabra y he ordenado toda la logística para que donde estés te llueva la bendición que yo he preparado para ti. Solo tenemos que ser obedientes. Elías fue altamente bendecido. Dios es fiel a su bendita palabra. Que sea Dios el que nos bendiga cada momento, pero yo debo permanecer fiel a nuestro Dios. ¿Quiere estar en pie conmigo y orar unos minutos? Yo quiero en este momento desafiarles, hermano. No vamos a pasar al altar. Yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé. Pero cualquiera que ésta sea, si Dios no le ha dado lo que usted lo ha pedido, pregúntese, ¿estoy donde Dios quiere que esté? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿O sigo terco de estar haciendo las cosas como yo quiero? Pregúntese a usted mismo y hable con Dios. Porque cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Es que a mí me parece que lo que estoy haciendo es bueno. Bueno, pregúntale al que todo lo sabe. Porque hay cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen muy buenas. Mejor pregúntale al que todo lo sabe. Es que aquel lo hace, sí, pero yo tuve un diálogo contigo y yo te pedí que hicieras esto. Y Dios quiere bendecir nuestra vida.